Buen día, compañeros y maestro. El día de hoy voy a hablar acerca de el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias según la Organización Mundial de Comercio. Mi nombre es Andrea Victoria Sánchez Peregrina y pues vamos a empezar. A continuación les voy a presentar un pequeño video a manera de una breve introducción para que podamos entender más acerca del tema. La OMC y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. La OMC es la Organización Mundial de Comercio. Es la única organización internacional que norma y garantiza que los intercambios comerciales se realicen de forma fluida y libre. ¿Qué son las medidas sanitarias y fitosanitarias? Son leyes, reglamentos, prescripciones y procedimientos necesarios para proteger la vida y la salud de las personas, animales y vegetales, previniendo plagas o enfermedades que atenten contra el bienestar nacional. El acuerdo se basa en la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. El acuerdo consta de 14 artículos y 3 anexos. Para comprenderlo mejor, tomaremos como ejemplo un caso. En el año 2003, las comunidades europeas solicitaron una reunión con Australia, debido a las restricciones de la importación de carne de cerdo y ave, con el fin de evitar la entrada del síndrome reproductivo y respiratorio porcino y de la bursitis infecciosa aviar respectivamente. Los artículos implicados son: artículo 2. Derechos y obligaciones básicos. Aplicación de medidas solo cuando sea necesario proteger la vida y salud, basándose siempre en principios científicos y sin discriminación arbitraria. Artículo 3. Se pueden establecer medidas de protección más elevadas siempre y cuando exista justificación científica y no haya incompatibilidad con ninguna otra disposición del acuerdo. Artículo 4. Se aceptarán las medidas impuestas por otros miembros, solo si se demuestra un nivel adecuado de protección al país importador. Artículo 5. Evaluación de riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria adecuado al contexto de cada país miembro. Artículo 7. Los miembros notificarán modificaciones sobre sus medidas y facilitarán la información. Artículo 8. Procedimientos de control, inspección y aprobación. Según disposiciones del anexo C, estos no deben perjudicar más a los productos importados que los nacionales. La solución mutuamente convenida implica una mayor transparencia del régimen de cuarentena respetando el nivel adecuado de protección de Australia. Muy bien. Ahora hablaremos acerca de cuándo entró esta en vigor. El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias entró en vigor junto con el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio el 1 de enero de 1995. El problema a resolver fue cómo garantizar que se suministren a los consumidores de su país alimentos inocuos, esto es, con arreglo a los criterios que ustedes consideren apropiados. El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias establece las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales. Más adelante vamos a ver otro video de lo que es la inocuidad. Protección o proteccionismo. Por su propia naturaleza, las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden dar lugar a restricciones del comercio. Todos los gobiernos reconocen que puede ser necesario y conveniente aplicar algunas restricciones al comercio para garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección sanitaria de los animales y de los vegetales. Una restricción sanitaria o fitosanitaria que no esté realmente justificada no puede ser establecida legalmente. Los gobiernos además usan las restricciones sanitarias y fitosanitarias para proteger a los productores nacionales de la competencia económica. Sin embargo, este acuerdo está basado en las precedentes normas del GATT, tendentes a restringir la utilización injustificada de medidas sanitarias y fitosanitarias con fines de protección comercial. El objetivo fundamental del acuerdo es reafirmar el derecho soberano de todo gobierno a garantizar el nivel de protección sanitaria que estime apropiado
y evitar al mismo tiempo un mal uso de este derecho con fines proteccionistas que se traduzca en la imposición de obstáculos innecesarios al comercio internacional. Esto fue un poco acerca de cómo está llevándose a cabo, se están involucrando todas estas medidas sanitarias y fitosanitarias en este nuevo acuerdo TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Justificación de las medidas. El acuerdo permite que los gobiernos garanticen la protección sanitaria y fitosanitaria apropiada, pero reduce la posible arbitrariedad de las decisiones. Además, fomenta la coherencia en la adopción de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Finalidad del acuerdo. Esta es garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección sanitaria de los animales y los vegetales. Estas incluyen el etiquetado de todos los productos, ya sea para el comercio internacional o lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos con las nuevas etiquetas que vienen en los productos ahora que te avisan sobre los productos que tienen dañinos cada uno. Todo esto entra en todas estas medidas. Otro punto son las normas internacionales. En este acuerdo se anima a los gobiernos a establecer medidas sanitarias y fitosanitarias nacionales que estén en consonancia con las normas, las directrices y las recomendaciones internacionales cuando éstas existan. Este proceso suele denominarse armonización. ¿Quién dicta estas normas? No es la OMC quien elabora ni elaborará las normas internacionales. No obstante, la mayoría de los gobiernos miembros de la OMC 121 en el momento de la presentación del presente folleto del cual se obtienen estos datos participan en
su elaboración en otros organismos internacionales. Prominentes especialistas, científicos y expertos gubernamentales en protección sanitaria se encargan de elaborar las normas internacionales, que son objeto de examen riguroso y de revisión a nivel internacional. La adaptación, los gobiernos deben reconocer la existencia de zonas libres de enfermedades que pueden no corresponder fronteras políticas y deben introducir en sus prescripciones las modificaciones apropiadas para adaptarlas a los productos procedentes de estas zonas. Teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a clima, plagas o enfermedades existentes y situación en materia de inocuidad de los alimentos, no siempre resulta apropiado imponer las mismas prescripciones sanitarias y fitosanitarias a los artículos alimenticios y los productos de origen animal o vegetal procedentes de distintos países. Inocuidad alimentaria. Hablemos de los alimentos. ¿Cuándo un alimento es inocuo o nocivo? Alimento inocuo es aquel que reúne las condiciones que garantizan que no va a producir ningún daño cuando sea preparado y consumido, de acuerdo con su uso previsto. Alimento nocivo es aquel que nos provoca algún tipo de efecto negativo, ya sea de forma inmediata o sin ingestas repetidas. Algunos alimentos solo son nocivos para determinados grupos de personas, por ejemplo, alimentos con gluten a los que padecen celiaquía. En cualquiera de las fases de la cadena alimentaria se puede producir alguna variación en las características normales del alimento, perdiendo parte de sus propiedades nutritivas o llegando a constituir un riesgo para la salud. Veamos algunas situaciones posibles. Alimento alterado es aquel que, por causas no provocadas deliberadamente, ha sufrido variaciones en sus características organolépticas, sabor, color, olor, textura, composición química o valor nutritivo. Aunque se mantenga inocuo y no constituye un riesgo para la salud, ya no es apto para el consumo. Alimento contaminado es aquel que de forma accidental contiene microorganismos, parásitos, sustancias químicas u objetos extraños. Ninguna de estas circunstancias altera el alimento de forma significativa, presentando un olor, color y sabor totalmente normales, pudiendo provocar daños o enfermedades en el consumidor. Aquí vamos a incluir también los alérgenos y los componentes naturales tóxicos en concentración mayores a las permitidas por exigencias reglamentarias. Alimento adulterado es al que, de forma premeditada y con fines fraudulentos, se le ha añadido o quitado alguna sustancia o se modifica su composición, peso o volumen para encubrir algún defecto. Puede haber también una adulteración de la etiqueta para que parezca de una marca conocida o de calidad superior. Alimento falsificado es aquel que tiene la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por una marca registrada, y se denomine como este sin serlo, o que no proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y o declarada. En la mayor parte de los casos de alimentos adulterados o falsificados, no se llega a poner en riesgo la salud del consumidor. Son fraudes destinados a sacar más dinero con productos de peor calidad. Hay que tener en cuenta que un alimento que a la vista parece estar en óptimas condiciones, quizá no sea seguro. Por lo tanto, siempre hemos de tomar las medidas necesarias de refrigeración o suficiente cocción para que su consumo no suponga un riesgo para nuestra salud. Este es el video que les comentaba hace un momento. Ya nos aclara un poco más acerca de qué es el término inocuo y pues ya podemos comprender a lo mejor un poco más acerca de lo que se ha estado hablando. Otros puntos que se declaran en este acuerdo son los medios diversos. A menudo existen diversos medios para lograr niveles de riesgo aceptables, siempre que estos medios sean viables desde el punto de vista técnico y económico y garanticen un mismo nivel de inocuidad de los alimentos o protección sanitaria de los animales y los vegetales. Los gobiernos deben optar por los que no entrañen un grado de restricción del comercio mayor del requerido para lograr su objetivo de esta esfera. Otro es la evaluación del riesgo. Para establecer este tipo de medidas, los países deben efectuar una evaluación apropiada de los riesgos reales existentes y, de serles solicitado, dar a conocer los factores que han tomado en consideración los procedimientos de evaluación
que han utilizado y el nivel de riesgo que estiman aceptable. Otro punto es la transparencia. Los gobiernos han de notificar a los demás países todas las prescripciones sanitarias y fitosanitarias nuevas o modificadas cuya aplicación afecte al comercio y establecer oficinas denominadas servicios de información para atender las peticiones de información complementaria sobre las medidas nuevas o en vigor. Una disculpa, aquí quedó medios diversos, pero es transparencia. Y pues muchas gracias, eso sería todo de mi parte. Espero el tema haya quedado completamente claro. Es un tema bastante importante para la vida diaria y en especial considero yo en la situación en la que estamos viviendo ahorita también.